Los genes son las unidades moleculares de la herencia, pues almacenan la información genética y permiten transmitirla a su descendencia. Pero nos encontramos frente a una técnica biológica capaz de modificar el genoma de cualquier célula. Y el nombre de esta revolucionaria tecnología es CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas corresponde a un mecanismo adaptativo de adquisición de inmunidad y resistencia en bacterias. ¿Qué significa eso? Que funciona como un sistema inmune de las bacterias que se ha adquirido a lo largo del tiempo. Esa inmunidad consta de un ARN guía que funciona como la guía, como dice su propio nombre, para llevar a una proteína hacia el punto donde se desea realizar un corte. Dentro de las potenciales aplicaciones del sistema CRISPR-Cas9 está el uso terapéutico. Por ejemplo, que si hay alguna enfermedad asociada con una mutación o un mal funcionamiento de un gen, entonces podemos utilizar este sistema CRISPR-Cas9 para dirigirlo a ese punto y arreglar ese problema. En Costa Rica habemos aproximadamente 3 proyectos estén trabajando en este sistema. En nuestro caso, nosotros queremos hacer un mutante para estudiar un gen que luego posteriormente nos permitiría realizar ingeniería en un microorganismo para limpiar contaminación del agua. La UCR tiene un papel sumamente importante en la aplicación y en el desarrollo de este sistema CRISPR-Cas9 y formando personas en el tema, porque a fin de cuentas una tecnología es dominada por un país, por decirlo así, en el punto en el que no se queda la tecnología en manos de pocos. Ese dominio llega cuando nosotros trasladamos ese conocimiento hacia la población que lo necesita y hay un uso responsable del mismo. Creo que es importante que los costarricenses nos veamos involucrados en este tipo de investigaciones porque generamos conocimiento, creo que tenemos el potencial para hacerlo y nos hace estar a la vanguardia con respecto a los demás países y aparecer en el mapa. Y creo que es bueno nosotros mostrar el talento que tenemos a las entidades externas para que precisamente ellos puedan llegar acá y trabajar con nosotros. Y esas alianzas son fundamentales para el desarrollo en general de cualquier país. Hoy en Conciencia, el doctor Max Chavarría Vargas, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del CENAT CONARE, nos hablará de la primera mutación genética en bacterias. Max, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por hacer este espacio sumamente importante para el conocimiento, para divulgar lo que ustedes están haciendo, que es extremadamente novedoso y que estoy seguro que nuestra teleaudiencia no conoce que eso se hace en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias más bien por la invitación. Hace aproximadamente 7 años, Max, surge una técnica molecular innovadora que se conoce como CRISPR-Cas. Esto es muy técnico. Expliquémosle a nuestro público en qué consiste esa técnica y por qué es extremadamente importante. Bueno, primero que nada, esta historia empezó desde 1987 con ciertas descripciones a nivel molecular de lo que se conoce como sistema inmune en bacterias. Desde el 87, 93 y en los siguientes años, pues hicieron, digamos, los primeros avances en esta técnica, pero fue descrito como simplemente un proceso biológico mediante el cual las bacterias logran resistir el ataque, por ejemplo, de virus, de fagos. El tema fue que en el 2012, como dices, hace 7 años, de repente, pues ese conocimiento pues, de algo que ocurría naturalmente se logró implementar como una herramienta en biología molecular y una herramienta poderosa al punto que se habla que es el descubrimiento del siglo. Esta herramienta, básicamente, en el 2012, el grupo de Jennifer Doudna y de Emmanuel Charpentier en Berkeley, lo que desarrollaron, digamos, a un modo muy sencillo, es una técnica de tijeras moleculares, en el cual con un sistema CRISPR, que son simplemente unas secuencias de ADN y una proteína Cas, que es una nucleasa que hace un corte, se forma un complejo molecular que permite posteriormente hacer el corte en sitios muy específicos y se puede hacer modificaciones genéticas al punto que se puede modificar una sola base. Entonces, no es que antes no hubieran técnicas de mutagénesis, técnicas para hacer ingeniería genética. El tema es que esta técnica supera muchas de las limitaciones que tenían las anteriores. Se habla de una revolución en el campo de la genética. Claramente, como les digo, se dice que es el invento del siglo. Hay una lucha de patentes enorme, de hecho, por
por la propiedad intelectual, y prácticamente se puede hacer desde modificaciones genéticas a todos los niveles. Hablemos desde microorganismos, que es el campo en el cual nosotros nos desarrollamos, en plantas y más allá, que muchos de nuestros televidentes habrán visto noticias acerca de que inclusive se llegó a hacer modificación en humanos. Hablemos del objetivo propiamente del estudio de ustedes, que no hemos mencionado, se desarrolla en el CENIBIOT. Bueno, usted es profesor e investigador de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, pero también en el CENIBIOT. Entonces, el objetivo es utilizar una bacteria, Pseudomonas, ¿verdad? Y hacer un proceso de edición tal y como usted lo estaba describiendo de estos genomas. Entonces, coméntenos exactamente el objetivo y la parte metodológica de lo que ustedes están haciendo. Sí, bueno, primero que nada nosotros pues los proyectos los hacemos de forma conjunta entre la Escuela de Química, el Centro de Investigación en Productos Naturales, CIPRONA, y el CENIBIOT, donde lo que hacemos es aprovechar pues las fortalezas de cada uno de los centros. En este caso, pues este proyecto pues está inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, donde, insisto, está la Escuela de Química y el CIPRONA, y el CENIBIOT está como una de las instituciones externas que están aliadas al proyecto, dado que se tiene una gran cantidad pues de herramientas, de equipos que nos permiten desarrollar muy bien el trabajo a nivel genómico. El proyecto lo que busca justamente es hacer el estudio de unos genes en Pseudomonas que no han sido estudiados, claro que con un objetivo más allá, que a nosotros nos interesa mucho lo que es la bioremediación, y lo que queremos desarrollar es una bacteria modificada genéticamente capaz de eliminar ciertos contaminantes. En este caso estamos haciendo estudios con fosfato. El tema del fosfato tal vez no suena como el contaminante que estamos acostumbrados a escuchar, que es el plomo, arsénico, mercurio, pero el fosfato es un problema muy grande porque se generan grandes cantidades por los fertilizantes, por inclusive todo lo que son desechos en hogares, y ese fosfato va a nuestros mantos acuíferos y lo que hace es que genera un crecimiento acelerado de ciertos organismos, de algas, que lo que terminan generando es un proceso donde la biodiversidad puede básicamente desaparecer, en el sentido de que se produce lo que se llama un proceso de eutrofización. El proyecto usa la herramienta CRISPR-Cas porque parte del proyecto requiere hacer modificaciones genéticas, y eso hace que entonces hemos adoptado la técnica CRISPR-Cas para hacer justamente la eliminación de ciertos genes que nos permitan Permíteme la desarrollar. interrupción ahí, Max. En términos muy sencillos, digamos, metodológicamente, descríbanos ustedes exactamente lo que pretenden hacer o lo que ya están haciendo. Sí, la idea es quitar un gen y también introducir otros que permitan a la bacteria captar fosfato del medio, por ejemplo, de aguas, de suelos, y que logre internalizarlo a la célula y acumularlo ahí adentro. Es decir, vamos a remover el fosfato que está disponible o biodisponible y acumularlo dentro del organismo. En este caso nosotros lo estamos planteando como polifosfato. Es decir, vamos a eliminar ese contaminante para que no se produzcan los procesos que estoy mencionando, que lo que hacen es proliferar ciertos organismos que son dañinos en los mantos acuíferos. Que es realmente impresionante. Ya casi tenemos que hacer una pausa. Me interesa ver un poquito las aplicaciones, incluso algunas repercusiones de esto en seres humanos, que desde luego tiene su connotación ética, la cual vamos a desarrollar más adelante, Max. Permítame hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Con la tecnología CRISPR-Cas9 se inaugura una nueva era de ingeniería genética, en la que se puede editar, corregir y alterar el genoma de cualquier célula. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Max Chavarría, profesor e investigador de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, investigador del CIPRONA y del CENIBIOT. Aplicaciones de todo esto, Max. Hablemos en el campo ambiental, desarrollo científico de Costa Rica, por qué hacerlo en Costa Rica. Hablemos de todos estos componentes. Bueno, primero que nada, para nosotros es muy valioso poder decir que hemos logrado implementar técnicas como el CRISPR-Cas en Costa Rica. Creo que es una herramienta muy útil para hacer estudios de todo tipo.
Este que estamos hablando es uno de los proyectos que queremos hacer con CRISPR, pero hay otros proyectos que involucran mutaciones, que involucran hacer modificación genética, los cuales estaremos ejecutando también con esta herramienta. Entonces, para empezar, solo el hecho de la implementación de una herramienta que básicamente la hacemos en Costa Rica, nuestros estudiantes lo están haciendo, creo que ya eso es muy valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento. Por otra parte, nuestro proyecto, como le tiene un enfoque muy de bioremediación, es un enfoque de microbiología ambiental, donde lo que tratamos es de desarrollar herramientas que a futuro permitan justamente eliminar problemas de contaminación que los tenemos aquí y en todo el mundo. Y sobrados. Algunos piensan, Max, a propósito de su comentario al inicio de este segmento, que este tipo de tecnología, que este tipo de desarrollo científico debe ser propio de los países desde el primer mundo, que nosotros en el tercer mundo no deberíamos hacer este tipo de investigación extremadamente costosa y laboriosa. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que creer que somos capaces de desarrollar ciencia de primer nivel. Si no, la verdad es que ¿para qué estar en este trabajo si no vamos a pensar que tenemos las mismas capacidades, por supuesto con sus limitantes muchas veces económicas, pero que tenemos que creer que podemos ser lo suficientemente capaces como país para poder desarrollar ciencia de primer nivel competitiva? Entonces, pues yo pienso que sí tenemos que meternos en esos campos, tenemos que generar conocimiento, tenemos que formar a nuestros estudiantes en la universidad, así que, bueno, mi mentalidad es que este tipo de herramientas, que, bueno, CRISPR-Cas no es tan costoso al fin y al cabo. CRISPR-Cas es una herramienta que eso es otra de sus grandes virtudes, que en realidad de una forma sencilla y no tan costosa se puede hacer modificación genética. Que si hay que tener un control de la técnica, un cierto conocimiento, eso pues no hay ninguna duda, pero creo que es pertinente para la universidad y para Costa Rica que nosotros también estemos involucrados en los temas en que en este momento a nivel mundial están en la primera línea en ciencia. Lo dijo José María Castro Madrid, triste de aquel país que no tome a la ciencia como base de su desarrollo. Impresionante esa proyección, ¿verdad? Yo siempre la tengo tan presente. Y es otra de las razones por las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a estudiar en el exterior, ¿verdad? Venir al país y retribuirle al país con ciencia y tecnología. Proyección a futuro en el CENIBIOT, digamos en el CIPRONA, de la Escuela de Química, con respecto a esta técnica, Max. ¿Qué están pensando ustedes después de este proyecto? Bueno, la técnica nosotros la tenemos implementada. Esto, de hecho, hay una tesista de maestría del posgrado en química que se llama Carolina Coronado, que justamente es su proyecto de tesis. Y ella logró hacer la mutación que involucra su proyecto desde un inicio hasta el final, todo hecho aquí en Costa Rica. En su momento yo me fui a capacitar a España, donde hice mi doctorado en el laboratorio del doctor Víctor de Lorenzo, trajimos la herramienta y Carolina empezó su proyecto desde cero. Entonces ya la herramienta la tenemos ahí y la idea es seguirla utilizando para más estudios, tenerla a disposición pues, de los investigadores de Costa Rica. Hablemos ya usted mencionó esa colaboración internacional, que es fundamental, que tenemos que reconocer que hay limitaciones en nuestros laboratorios, ¿verdad? Y la colaboración internacional nos saca adelante una serie de temas. ¿Cómo se estableció esa relación particular con este laboratorio en España? En Madrid, entiendo. Sí, en Madrid. Bueno, ahí fue donde yo realicé mis estudios de doctorado, en el Centro Nacional de Biotecnología. Y bueno, yo mantengo una muy buena relación con mi tutor, es una persona muy abierta, es una persona que nos ha apoyado muchísimo. Y bueno, pues en el momento que yo supe que habían desarrollado una técnica CRISPR-Cas para hacer modificación genética en Pseudomonas putida, que es pues la bacteria que nosotros trabajamos en el laboratorio, pues me puse en contacto con Víctor sobre las posibilidades de poder irme a capacitar para también tener la herramienta aquí, y él en enero del 2017 pues estuve un mes por allá gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Estuve un mes por allá, aprendimos la técnica y nos trajimos pues la tecnología para Costa Rica. La oportunidad de que estudiantes suyos vayan a este laboratorio están totalmente abiertas. Totalmente abiertas, siempre estamos pues atentos a eso, no solamente en que
puedan ir estudiantes con Víctor, sino con muchas de las personas que conocí durante en otros el campos, doctorado, incluso por ejemplo, fuera de compañeros esta área que están en particular. Dinamarca, en Inglaterra, en Alemania, pues siempre esa posibilidad está abierta y siempre estamos mirando pues esas opciones. Sí, vamos a ver, ellos se integran en el proceso de investigación propiamente, lo que ustedes desarrollan acá también, me refiero en este caso en particular a los españoles, o es simple y sencillamente que ellos facilitan la capacitación o la transmisión del conocimiento. Sí, bueno, ellos, pues de sus intereses principales está lo que es biología sintética, biología de sistemas en general, que es un campo muy amplio. Sin embargo, una de las partes específicas en lo que es la biología sintética es el desarrollo de herramientas. Y entonces en el desarrollo de herramientas ellos constantemente están generando técnicas nuevas para hacer mutagénesis, para eliminar simultáneamente muchos genes o para expresión. Ellos constantemente están desarrollando técnicas, específicamente el trabajo del doctor Esteban Martínez García, que trabaja en el laboratorio de Víctor de Lorenzo. Entonces, esas herramientas ellos siempre las ponen a disposición pues de los científicos. De quien lo ocupe. Exactamente. Excelente. Permítame hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. La tecnología CRISPR-Cas9 tendrá un impacto muy importante en la medicina, la agricultura, la investigación y los productos químicos. Conversamos con el doctor Max Chavarría, profesor e investigador de la Escuela de Química, del CENIBIOT, del CIPRONA. Max, resultados. Coméntenos dónde estamos, cuál es el estado actual del proyecto de ustedes en este momento. Bueno, la tesis de Carolina está pronto a ser presentada. Prácticamente ella ya finalizó su proyecto. Carolina ya obtuvo, como se los comenté, su mutante, se ha hecho toda la caracterización fenotípica, así que la implementación de la técnica en realidad para nosotros ha sido un éxito y por ello es que la estamos planteando para otros proyectos. La técnica en este momento la tenemos instalada o bien implementada para pues, la bacteria que mejor conocemos, que es Pseudomonas. Sin embargo, pues se puede siempre probar para otros microorganismos relacionados o cercanos. Para la parte de bioremediación, ¿qué es lo que están proyectando ustedes con respecto a este proyecto en particular? Justamente con la parte de remediación nos faltaría un paso más, que es justamente sobreexpresar un gen, que lo haremos en conjunto con otra cepa que fue desarrollada por otro estudiante de otra tesis en la Escuela de Química, una tesis de licenciatura, y entonces ya tendríamos los componentes individuales para ya tomar un solo microorganismo que en principio haga todo el proceso, así que yo esperaría que al transcurso de este año podamos estar realizando algunas de esas pruebas donde ya podamos usar pues, aguas contaminadas con fosfato para ver cuál es el comportamiento del microorganismo. Por supuesto que todo esto todavía a nivel de laboratorio, puesto que por supuesto no podemos liberar organismos modificados genéticamente al ambiente. Casualmente, esa era la siguiente pregunta, la parte práctica, ¿cuándo podría el país contar con esta tecnología en términos de eliminación de contaminación, por ejemplo? Bueno, todavía en el país y en muchas partes del mundo pues existen grandes vacíos y grandes limitaciones para la utilización de organismos modificados genéticamente, que en eso pues lo respeto muchísimo y creo que antes de hacer una liberación de un organismo o ponerle en el ambiente, se tiene que tener muy claro cuáles pueden ser las consecuencias de esa liberación. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es demostrar que funciona, demostrar que es una herramienta útil, que es funcional, que es una herramienta que no genera riesgos, y en ese momento yo creo que es donde se puede presentar a las autoridades para que se evalúe lo que es su utilización ya en el ambiente. Al igual siempre hay estrategias en las cuales no necesariamente involucra una liberación. Muchas veces se han desarrollado sistemas confinados donde usted puede poner su organismo modificado genéticamente de tal forma que pueda haber contacto únicamente de lo que hay de afuera hacia adentro, es decir, que entre el agua contaminada, que el organismo haga su proceso sin tener la situación que el organismo pueda ser liberado al ambiente. Entonces también hay un grupo de científicos que han desarrollado técnicas o biofiltros, sistemas que permitan hacer la utilización de la herramienta,
pero eso sí, a sabiendas de que el organismo no va a ser liberado al ambiente. Entonces, todo ese tipo de estrategias hay que evaluarlas en su momento. Lo primero que yo creo que nosotros como científicos tenemos que hacer es desarrollar la herramienta y la posibilidad de que veamos que el organismo efectivamente está haciendo lo que nosotros queremos programar que haga. Claro. Metámonos un poquito en una discusión ética que es sumamente importante y va de la mano a todo este desarrollo científico. ¿Podemos manipular organismos, Max? ¿Qué piensa usted al respecto? Hablemos un poquito en humanos también. Bueno, es un tema... unos resultados recientes ahí en humanos controversiales. Sí, ese es un tema sumamente delicado y que todavía a nivel mundo no tenemos una directriz clara o algo en lo que estemos todos de acuerdo. Basta con ver los contrastes. En Europa se está discutiendo si se pueden consumir alimentos que hayan sido modificados con CRISPR, y ahí se están haciendo esas limitaciones. Y en otras partes del mundo, como en China, pues se acaba de reportar a finales del año pasado Diciembre, que sí. 2 niñas, unas gemelas, nacieron y que fueron producto de una modificación genética de un gen muy concreto, el CCR5, que en principio es como la puerta de entrada para el VIH. Entonces, eso es un muy buen ejemplo de que en realidad a nivel mundial no hay una directriz clara. Tenemos contrastes de lo que es legal en ciertas áreas y en otros países pues prácticamente pues, es completa y absolutamente ilegal. Entonces, eso es un tema muy delicado. A nivel país, pues creo que todavía hay que profundizar pues, en esa discusión. Inclusive con el tema de los transgénicos todavía hay una discusión amplia de que inclusive sobre etiquetado, cosas que se están luchando por algunos grupos ambientalistas, pero creo que tenemos que entrar en esa discusión de una forma profunda como país, cuál va a ser nuestro camino. Y bueno, creo que sí hay un límite, creo, por lo menos ya de una opinión, pienso que hay ciertas modificaciones, microorganismos, plantas, que efectivamente pueden ayudarnos a generar, no sé, un cultivo resistente, como el proyecto que realizan en la Escuela de Biología el doctor Andrés Gatica, que son el otro grupo que a nuestro conocimiento trabaja dentro de la Universidad de Costa Rica con CRISPR. Pues este proyecto que estamos comentando, donde estamos tratando de desarrollar una bacteria que puede generarnos un beneficio, pero creo que hay límites que no deberíamos cruzar, como el hecho de justamente en este momento hacer organismos o seres humanos modificados genéticamente. La aplicación humana debe estar restringida. En este momento, porque vamos a ver, aquí el problema no es la técnica, es la prisa. A veces la celeridad en la que queremos hacer las cosas, que queremos hacerlo todo ya, es lo que nos puede llevar a cometer errores graves, porque en realidad del CRISPR todavía hay muchas interrogantes. Hay ciertos procesos que son caja negra, que no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo, nada más sabemos que ocurre. Ha ocurrido una disputa tremenda de que ciertas personas defienden la técnica y dicen que es muy específica, muy puntual, de que si usted modifica aquí, es solamente allí. Pero otros estudios en revistas como Nature Methods o Nature Biotechnology han sido publicados y bueno, en algún momento hasta algunos fueron retractados, donde se dice que la mutación con CRISPR afecta otras zonas también del genoma. Imagínense las implicaciones que tiene eso, que piensas que estás modificando una parte muy concreta, que estás curando algo, pero a su vez estás modificando o afectando otras zonas. Claro. Eso todavía está en veremos, pero eso significa que todavía tenemos que estudiar más. Entonces, el problema no es la técnica, perfectamente podría ser útil para lo que es su utilización en el tratamiento de algunas enfermedades genéticas, pero creo que todavía no es el momento. Nos quedan 30 segundos. 30 segundos. Regulación en Costa Rica, me imagino que muy pobre, muy pues muy poco. En realidad, pues todavía lo que tenemos es, digamos, una ley que basada en el protocolo de Cartagena, en el cual pues lo que nos limita es lo que es la liberación de organismos modificados genéticamente, pero creo que todavía tenemos que realizar pues una discusión más profunda para desarrollar una ley que diga a nivel país qué va a ser lícito y qué no va a ser lícito. Excelente. Muchísimas gracias, Max. Muchas felicidades y vamos a estar muy pendientes del futuro de esas investigaciones que están realizando ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR. Hola, ¿qué tal?
Soy Catalina Lao y los acompaño en este segmento que hemos llamado Conceptos. Aquí vamos a definir algunos de los términos que se usaron durante el programa. Por ejemplo, hoy el doctor Chavarría nos dijo esto. Sí, bueno, ellos, pues, de sus intereses principales está lo que es biología sintética, biología de sistemas en general, que es un campo muy amplio. Bien, la biología sintética es una disciplina que busca crear organismos que no existen por sí solos en la naturaleza. Los científicos crean en el laboratorio microorganismos con unas características específicas para que cumplan funciones definidas, algo así como el diseño de fármacos a la carta o terapia de genes. Además, nuestro invitado dijo esto. Técnicas o biofiltros, sistemas que permitan hacer la utilización de la herramienta, pero eso sí, a sabiendas de que el organismo no va a ser liberado al ambiente. Bien, un biofiltro o filtro biológico es una pieza que se usa para limpiar contaminantes de una corriente o fluido como lo son el agua o el aire, y para ello se usan procesos biológicos. Un ejemplo de ello es la purificación de aguas residuales usando humedales artificiales. Esto fue Conceptos. Recuerde que pueden ver los programas de conciencia en nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios al Facebook. ¡Hasta la próxima!